Vamos a recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con muchos temas para conversar. Ministro, gracias por venir este sábado. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto. Encantado de estar por acá. Bueno, cerramos una semana que de alguna manera, yo no sé si que estuvo marcada, pero una semana de paro general. A veces el tiempo, el paso de las horas permite ver las cosas con otra óptica. Usted dijo en su momento que había sido un paro injusto. Sí. Pasados los días, ¿fue un paro injusto por la situación del país o fue un paro para recolectar firmas? Fue injusto sin duda, creo yo, porque además las principales consignas que lo impulsaron están relacionados con cosas que le ha pasado a todo el planeta. El problema del empleo es un problema mundial, o sea que en realidad hablar de la situación de empleo que todos sabemos que es bien complicada, que ya era complicada antes de la pandemia y que por supuesto la pandemia agravó, me parece que, a ver, es obvio y además no es una situación que se le pueda achacar al gobierno en particular. Y lo de la pobreza también. Nosotros, lamentablemente, el año pasado sufrimos un incremento de personas en situación de pobreza, alrededor de 100.000 personas más. El mundo tuvo 110 millones de personas más en la pobreza en el 2020. Entonces es un problema general que acá se pretendió convertir en una especie de cuestionamiento fuerte al gobierno. Por eso digo que es injusto, porque además durante todo este tiempo hemos tomado todo tipo de medidas para sostener el empleo, para apoyar a los trabajadores, para el seguro de paro. A esta altura tenemos seguro de paro de 3 tipos distintos: total, parcial, flexible, y además prorrogamos los seguros de paro en forma permanente, subsidios para los informales, en fin. Por eso digo que es muy injusto, que además, obviamente, el PIT-CNT tenía un objetivo que era juntar firmas, no hay ninguna duda. Yo creo que no entendí cuando se sintieron medio ofendidos porque se dijo que era un paro, no era un paro solo para juntar firmas, pero todos somos grandes y sabemos, quedan 3 semanas para que se venza el plazo de la recolección de firmas. ¿Usted entiende que si no quedaran 3 semanas para el plazo de presentar la firma, seguramente no hubiera habido un paro general con estas características? Yo no puedo decir eso porque no lo sé, pero sí puedo decir... Vamos a reformular la pregunta. ¿Estuvo pautado por el cierre de la campaña? Por lo menos es una coincidencia. Y a tal punto yo creo que además era inoportuno que el propio PIT-CNT tuvo que arbitrar medidas para impedir que se afectara una situación que está por encima de todo, que es la vacunación de la gente. Entonces, los trabajadores del transporte, la mayoría de ellos adhirieron pero no pararon, el personal de la salud lo mismo. Entonces, en realidad, muestra que no era un buen momento para hacer un paro general, ¿no? Injusto e inoportuno. ¿Afecta esto de injusto e inoportuno a lo que el PIT-CNT en realidad, de alguna manera, yo no sé si se hizo sorpresivamente, pero por lo menos no lo habían anunciado en la previa, esto de apersonarse en torre ejecutiva, pedir una reunión con el presidente de la República? ¿Cambia el clima del diálogo? ¿Va a ser un paro injusto e inoportuno? No, esto lo digo categóricamente, no. Yo dije antes de asumir el cargo, hace ya 1 año y pico, que íbamos a hacer un gobierno y un ministerio de diálogo permanente. Y cuanto más diferencias, más diálogo va a haber. Y eso lo sigo ratificando. Por lo tanto, que tengamos estas diferencias, tenemos diferencias enormes. Ellos están juntando firmas contra una ley que es una estructura central, una columna vertebral del gobierno de coalición. Y sin embargo dialogamos, y estos días previos al paro hemos tenido el diálogo. Ayer tuvimos reunión del Consejo Superior Tripartito con la participación obviamente de los representantes del PIT-CNT. El diálogo abunda y va a seguir abundando porque además es la forma que tenemos en nuestro país de resolver las diferencias, ¿no? Ministro, ¿sabe que estaba repasando los datos? Hay un tema que la gente, la verdad le voy a hacer la pregunta porque la gente cuando sale el dato siempre nos termina usando, entre comillas, los periodistas como interlocutores. Uno ve 9,70 el desempleo, miraba febrero 2020, 10,5. 10,5. Sin embargo, uno tiene la percepción, habla con la gente, que en realidad hay menos trabajo hoy, producto de la pandemia, que en febrero del 2020. ¿Cómo se explica que en febrero del 2020 teníamos
10,5 de desempleo y hoy tenemos 9,70. Sí, a ver, primero que nada, estábamos mal en materia de empleo en febrero del 20, muy mal. Nosotros, cuando asumimos que no sabíamos la que se nos venía, dijimos, nuestra prioridad es el empleo, porque teníamos 47.000 personas promedio en el seguro de paro mensualmente durante el 2019. 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en los últimos 3 años y una tasa de desocupación 10,5, que era la más alta desde el 2007. O sea que la situación era si uno muy, se pone a ver las estadísticas, incluso jorobada. era como un mes relativamente bueno, mejoraba, un mes andaba en el entorno del 10, después pasaba al 8 y algo. Exacto, venía aumentando el desempleo. Pero lo que digo es, en Guarismo no era muy diferente a lo que tenemos ahora. Lo que pasa, Nicolás, es que hubo ahí un cambio, que es que bajó la población económicamente activa y entonces la cantidad de ocupados y desocupados también se redujo. Nosotros, se ha dicho mucho, perdimos 50.000 puestos de trabajo el año pasado. Bueno, despacito por las piedras. Hoy, en marzo de este año, ya la cantidad de puestos de trabajo que se habían perdido con respecto a febrero del 20 ya no eran 50, eran 24.000. O sea, venimos recuperando. O sea, dice que en marzo teníamos 24.000 puestos de trabajo menos que antes de la pandemia. En diciembre teníamos 50.000. 26.000 puestos de empleo. Es que es así. Enero, febrero y marzo, 26.000 puestos de empleo. Se recuperan. Por supuesto que eso implica también con una cantidad de personas que están en seguro de paro que no figuran como desocupados, porque el que está en seguro de paro, bueno, muchos de ellos son parciales, o sea que están trabajando. No dejó de buscar trabajo y algunos incluso están trabajando. Y es cierto que hay una menor cantidad de personas económicamente activas, que puede explicarse porque mucha gente, bueno, perdió, digamos, tiene dudas de que haya posibilidades reales de empleo. O sea, hay problemas de empleo, eso no se puede negar, son importantes, son relevantes. Nosotros veníamos recuperando bien, por ejemplo, con el dato del seguro de paro, veníamos bajando de manera bastante fuerte hasta noviembre. En diciembre se frenó y eso tuvo que ver con los brotes, con la ola de contagios que comenzó en diciembre, y luego tuvimos en abril y ahora en mayo un nuevo incremento. Cuando uno mira por sector de actividad, el 100% del incremento se explica por los sectores de actividad que cortamos, que tuvimos que restringir, es decir, gimnasios, clubes deportivos, servicios vinculados con la enseñanza, bueno, ni hablar, la cultura, los espectáculos, el turismo. Con eso se explica el 100% del incremento del seguro de paro de abril y de mayo. Ministro, ¿sabe que la persona que está del otro lado, yo siempre trato de ponerme en el lado del televidente, decir, bueno, está bárbaro Nicolás, Pablo, lo que están conversando. Sí. Yo lo que quiero saber es tangible, lo real. La verdad, tengo problemas de empleo, perdí el trabajo hace unos meses, no encuentro, quizás hasta estoy cerca de la edad de jubilación y me cuesta mucho más encontrar empleo. ¿Qué va a hacer el gobierno cuando esto se despeje, cuando, si Dios quiere, el mes que viene, con ya más de 2 millones de personas vacunadas con las 2 dosis, cuando podamos abrir la frontera, cuando podamos recuperar la actividad? ¿Qué va a hacer el gobierno para que el que está con problemas de empleo tenga su oportunidad laboral? Varias cosas, ¿no? Unas cuantas. Unas tienen que ver con la reactivación de la economía. O sea, en la medida que esto terminemos de salir, se va a reactivar un sector va a levantar, obviamente, inversiones, crecimiento de la economía, captación de nuevas inversiones. Esos son los motores, pero además tenemos que ayudar. Y cuando tú decís gente cerca de jubilarse, eso viene a cuento del proyecto de ley que presentamos la semana pasada. Sí, le iba a preguntar por la ley de empleo. Sí, un proyecto de ley de promoción de empleo para sectores más vulnerables. Y ahí focalizamos en jóvenes, ya existe una ley de empleo juvenil, la estamos corrigiendo para ver si se puede utilizar más, porque hemos encontrado que durante 6 años fue poco utilizada, 8.000 jóvenes fueron beneficiados de esa ley de empleo juvenil en 6 años, es poco. Y incorporamos 2 grupos más, que son los mayores de 45, y eso viene a cuento de lo que tú decías, porque es claro que si una persona mayor de 45 años pierde su trabajo, tiene enormes dificultades para reengancharse.
por muchas razones, entre ellas por un problema de edad, básicamente, de que cuando se busca trabajadores, se busca gente de edad intermedia, tampoco los más jóvenes, porque los más jóvenes tienen una tasa de desocupación muy alta, y las personas con discapacidad, es el tercer grupo. Entonces, para esos tres grupos, y además con una diferencia de incentivo por género, es decir, si se emplea una trabajadora mujer, el incentivo para el empleador es mayor, se le propone al empleador que por cada trabajador que contrate con esas características reciba un subsidio durante promedio un año. Hay distintos programas, no vamos a entrar en el detalle, pero un subsidio que implica un descuento de las obligaciones que tiene el empleador con respecto al Banco de Previsión Social. Lo que importa, para el de repente pequeño empresario que tenía antes de la pandemia 5 empleados y hoy tiene 3. Sí. Tiene que saber que en los próximos meses, cuando el Parlamento termine de aprobar esto, vote, sí, va a tener fuertes incentivos para volver a retomar a esas 2 personas que de repente tenía previo a la pandemia y no tiene. Efectivamente, sí, nosotros lo que queremos es que el empleador sepa que si contrata jóvenes, si contrata mayores de 45, si contrata personas con discapacidad en situación de desempleo, y si son mujeres el subsidio aumenta un poco en cualquiera de las 3 categorías, va a haber un subsidio durante un año. Y es más, en el caso de primera experiencia laboral, que es uno de los programas dirigidos a los jóvenes, incorporamos un cambio que yo creo que va a ser muy interesante, que es que si un empleador contrata a un joven menor de 24 años, el primer año va a recibir un incentivo más potente, pero si lo mantiene, va a tener una exoneración de aportes patronales mientras mantenga el empleo hasta que ese joven cumpla 25 años. Y yo creo que eso es un incentivo fuerte. Ustedes ya han utilizado este tipo de herramientas en medio de la pandemia para que quizás el empresario se vea ya incentivado a retomar trabajo. ¿Qué efecto tuvo? Depende del momento. El que utilizamos por allá por septiembre, agosto, septiembre, estuvo en pie un incentivo de 5.000 pesos durante 3 meses por cada trabajador que fuera reincorporado del seguro de paro. Sirvió para reincorporar alrededor de 22.000 trabajadores, una cifra bien importante. Después el del verano no funcionó tanto porque además en el medio cayó el aumento de los contagios y nosotros pensábamos que el sector turístico iba a utilizar mucho ese instrumento y obviamente estaba en una situación muy difícil, ¿no? Pero esto va en la misma dirección, nada más que ahora no es digamos, sacarlo del seguro de paro, sino cualquier persona que esté en situación de búsqueda de empleo, de desocupación. Sabe que muchas personas pueden decir también, ministro, está bárbaro el incentivo al empleador, ojalá lleguen muchísimas inversiones, ojalá el país pueda definitivamente prender los motores, pero hay un tema que no es menor en el Uruguay, y es que muchas veces, o durante muchos años por lo menos, lo que impulsaba el mercado interno era el aumento de salarios, sí, el consumo. El consumo era un factor muy importante en la actividad económica del Uruguay. Y por lo que ha pasado el año pasado y por todo esto que veníamos conversando, realmente la capacidad de compra de los hogares uruguayos se ha reducido en estos últimos meses. Y se viene una ronda de consejo de salario. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? Estamos trabajando mucho con economía, estamos avanzando de manera muy significativa. Ayer tuvimos Consejo Superior Tripartito, informamos a empleadores y a trabajadores que esperábamos que antes de fin de mes, obviamente, vamos a presentar las pautas. Y son pautas, obviamente, en un momento muy difícil, porque hay que equilibrar entre, por un lado, la necesidad del empleo y, por otro lado, las demandas salariales. Entonces, ese equilibrio no es nada fácil, pero tenemos que asumirlo. Es decir, no nos podemos olvidar del salario, pero al mismo tiempo también tenemos que tener claro que hoy hay una necesidad de empleo muy importante, hay poca demanda de puestos de trabajo y esas cosas tienen una tensión. No es unívoca, no es, bueno, si hay mucho desempleo entonces el salario tiene que quedar planchado. Tampoco es independiente, o sea, si yo aumento el salario de determinada manera puede afectar el empleo aún más de lo que está. Entonces,
ese equilibrio hay que lograrlo. Estamos trabajando mucho. Se había dicho en un momento que a partir de estas próximas pautas de ajuste iba a empezar la recuperación del salario que se perdió para atrás. Lo que establecía la octava ronda, que termina ahora a fin de mes, es que al final del periodo puente, que así le llamamos a ese año de la octava ronda, iba a haber un correctivo final que iba a estar marcado por la caída del PBI. Y eso determina que si uno descuenta, de la inflación le descuenta el 3% de aumento nominal del 1 de enero y la caída del PBI, da negativo o da cero. Es decir, o sea, hay una situación de freno en cuanto al aumento y eso es lo que genera la pérdida del poder adquisitivo. Lo que decía también la pauta es que a partir del 1 de enero del 22 se debería recuperar la pérdida, o sea, comenzamos a recuperar la pérdida. Claro, pero lo que pasa es que el salario que se va a negociar ahora en los próximos meses ya incluye... Es a partir del 1 de julio, claro, pero y vamos a ver por cuánto tiempo. Ese salario... O sea que ustedes están pensando quizás en una pauta de ajuste entre julio y diciembre. Vamos a ver, no adelantemos todavía. Primero hay que ver cuánto va a ser la ronda, porque incluso eso es un debate. Hay algunas voces que dicen, bueno, la situación está tan complicada que necesitamos otro puente más, es decir, otro acuerdo por un año. Y hay otros, PIT-CNT, que dicen, no, nosotros queremos una ronda normal, es decir, de un par de años. Bueno, ese es un debate que tenemos que dar. Por otro lado, la situación de los sectores de actividad es muy heterogénea. Eso le iba a decir, porque, sí. ¿sabe qué? Aparte, incluso el presidente de la República decía siempre en campaña algo que a mí me parecía bien interesante, de esas discusiones que a veces el sistema político y quizás la sociedad no da con la suficiente profundidad, ¿no? Diferenciar al que no le está yendo igual. No es lo mismo un supermercado en Rodó, en Soriano, que un supermercado que está en 21 de Yauri. Sin duda. Aquí en Montevideo. Sin no es lo duda. mismo el nivel de actividad que tiene una farmacia que queda en Palmita que una farmacia que queda en Arocena Schroeder. Ese es un gran debe que tiene el régimen de consejos de salarios. Pero las pautas de ajuste salarial no recogieron eso. Y hay sectores, yo no voy a decir, hay sectores que están muy complicados, pero ¿por qué el trabajador, por ejemplo, de un laboratorio de hisopados tiene que estar perdiendo ingresos cuando de repente capaz que estuvo trabajando todo el año? En la octava ronda, en ese periodo puente que termina, ya incorporamos algo de eso, porque dijimos, el aumento salarial del 3% se dispara el 1 de enero de este año, o sea, esto lo dijimos hace un año, salvo para aquellos sectores de actividad que tuvieran una reducción de su plantilla de trabajo por sector, no por empresa, obviamente, por debajo del 90%. O sea, los que tenían una reducción de empleados por debajo del 90%, o sea, más del 10% menos, podían prorrogar el aumento al 1 de abril, cosa que ocurrió para alrededor de un 15-20% de los casos. O sea que ya el año pasado nosotros empezamos a introducir esa diferencia de realidad. Hoy yo creo que la diferencia de realidad es muy evidente, porque los sectores que recién hablábamos, que aumentaron el envío a seguro de paro, que ya sabemos cuáles son, el turismo, el deporte, la educación, en fin, hay varios que es claro que además se les ha otorgado algunas facilidades para ingresar al seguro de paro para los trabajadores, pero también reducción de aportes patronales para los empleadores. Está claro que ahí hay diferenciación. Entonces, eso hay que discutirlo, tiene que estar arriba de la mesa. No me descarta, entonces yo estoy tratando de sacarle sí. Ese es su rol, y el mío es no decir nada. Todavía. Pero, no por andar con secretos, sino el presidente porque... hizo una campaña por la positiva. Vamos a ir por la negativa. Pero no es por andar con secretos, es que estamos en pleno análisis y yo sería irresponsable si dijera cosas que todavía no están resueltas. Pero no descarta una diferenciación por sectores de acuerdo a cómo le haya ido. Yo creo que la heterogeneidad de la economía que se expresa en que hay sectores de actividad muy afectados, sectores de actividad menos afectados y algunos que ni siquiera fueron afectados, bueno, esa situación de heterogeneidad tenemos que conversarla con los actores sociales y buscar de qué manera podemos resolverlo. De todas maneras, yo soy optimista en cuanto a que así como hace un año en un tiempo muy difícil, con la responsabilidad de todos, acordamos esa pauta, con algunos alcances
y algunas, digamos, constancias que dejaron tanto el PIT-CNT como las cámaras. Bueno, yo tengo la esperanza de que esta vez podamos nuevamente encontrar un entendimiento que nos permita salir adelante, que la gente además es lo que quiere y lo que necesita. Ministro, me queda un minuto. Y la verdad que quería hablar de Pablo Mieres, político, actor político, ¿no? Sí. Que ahora está muy metido en el rol de ministro. Sí. ¿Cómo ve a su partido, al Partido Independiente? Usted dijo en algún momento que le costaba pensar en volver a ser candidato. A ver, yo lo veo al partido muy bien, lo veo en pleno proceso de fortalecimiento, con gente que está mostrando gestión, que hasta ahora no habíamos podido, porque éramos un partido exclusivamente parlamentario, un partido que se expresaba en el Parlamento con nuestros diputados y en el Senado en el periodo pasado. Ahora tenemos varios compañeros, Daniel Radío en la Junta de Drogas, Mónica Botero en InMujeres, Gerardo Sotelo en los medios públicos. Bueno, a mí me ha tocado la tarea de acá del Ministerio de Trabajo, Iván Posada en el Parlamento, compañeros nuestros que están trabajando dentro de las tareas del Ministerio de Trabajo también, Daniel Pérez en la Dirección de Empleo. Y yo creo que esas cosas muestran un partido con capacidad de hacer bien, de resolver problemas, de encarar situaciones. Y eso, estoy convencido, nos da un crédito para adelante muy positivo, muy positivo. Estoy seguro que va a ser así. ¿Y mantiene eso de no volver a ser candidato? Todos estamos en política y yo nunca dije que no iba a ser. Dije que no se imaginaba, dijo. No, creo que fue la frase exacta. Nunca se sabe, en política nunca se sabe. Vamos a ver, hay tiempo. Hoy el laburo es lo que estábamos hablando, ¿no? Yo estoy dedicado 100%. Pero los políticos siempre... Pero también trabajamos para fortalecer el partido, sin ninguna duda. El Partido Independiente tiene un lugar en la política uruguaya, lo ha tenido históricamente, lo va a tener en los próximos tiempos y cada uno de nosotros veremos dónde nos toca actuar, ¿no? 15 segundos para la última. Reforma de la Seguridad Social. Sí. ¿Se dilató en el tiempo? No, simplemente hubo un pedido de prórroga que estaba previsto en la ley y que se hizo uso para la etapa del diagnóstico, ahora se hace uso otra vez para la etapa de la propuesta. Han trabajado con... La verdad es impresionante la fuerza y la intensidad, la cantidad de reuniones. Realmente ha sido muy, muy importante. Pero ¿se mantienen los tiempos? Principios de agosto, calculo yo, es que se vence el plazo y ahí sí viene la propuesta y nosotros tenemos la expectativa de presentar el proyecto de ley al Parlamento antes de fin de año, sin duda. Bien. Le agradecemos por esta presencia, como siempre, aquí en Telenoche, ministro. Fue un verdadero placer.